un apasionado romance, una vida de lujo y el inframundo criminal. Lo que comenzó como un romance glamoroso rápidamente se convirtió en una pesadilla. Una pareja aparentemente perfecta se vio envuelta en un mundo de drogas y corrupción. Quédate conmigo para descubrir los sorprendentes detalles de esta historia. Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy voy a hablar sobre un caso que parece sacado de una película de acción y suspenso. Antes que nada les pido que si les gusta mi contenido, dejen un like y un comentario, eso me ayuda mucho. Entonces, sin más preámbulos, vamos al video. Charlotte Karin Lindström nació el 9 de agosto de 1984 en Sollentuna, un municipio en el condado de Estocolmo, Suecia. Es hija de Hans Lindström y Anita Hall Lindström, quienes, además de Charlotte, tienen otro hijo llamado Jan, 2 años más joven que Charlotte. La familia vivía en una casa de clase media en los suburbios. Según fuentes, Charlotte tuvo una infancia normal y es muy cercana a su familia. Sus padres dijeron que no tenía sueños específicos, pero quería sentirse especial. En 2003, a la edad de 19 años, Charlotte viajó a Australia con un grupo de amigos de sus días escolares. Antes de eso, había viajado por el mundo con estos mismos amigos, pero fue en Australia donde decidió quedarse. En Australia se instaló en Sydney y comenzó a trabajar a medio tiempo como modelo y también como camarera en un famoso club nocturno llamado Hemisphere. Después de un tiempo trabajando en Hemisphere, Charlotte solicitó un empleo en un club de striptease llamado Minx. Este club era propiedad de un hombre llamado Steven Wayne Spaliviero, quien tenía 37 años en ese momento. Tan pronto como Steven vio a Charlotte, se interesó en ella y comenzó a acercarse gradualmente. Steven rápidamente se dio cuenta de que Charlotte tenía gusto por las cosas caras, y él podía ofrecerle eso. Además del club, Steven también era dueño y copropietario de varios otros negocios, emprendimientos que le proporcionaban un excelente ingreso. Pero Steven no era solo un hombre de negocios exitoso. Había un lado oscuro en todo esto. También era uno de los mayores proveedores de drogas sintéticas en el área de Sydney, y por supuesto, esto le garantizaba aún más dinero. Steven frecuentaba los mejores y más caros lugares de la ciudad, y solo conducía autos de lujo, como Lamborghinis y Ferraris. No pasó mucho tiempo antes de que Steven y Charlotte comenzaran una relación. En unos pocos meses, ya vivían juntos en un apartamento en Darling Harbour, uno de los lugares más codiciados y caros para vivir en Sydney. La vida de la pareja estaba llena de lujo, viajes, ropa cara, joyas y todo lo que el dinero podía comprar. Algunas personas cercanas a Charlotte dijeron que al principio ella se involucró con Steven por interés, pero luego se enamoró de él y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Y podemos decir que fue por este sentimiento de devoción que Charlotte tenía hacia Steven que todo este caso se desarrolló. En los primeros meses de su relación con Steven, Charlotte descubrió que, además de ser un exitoso hombre de negocios, Steven también era un criminal. Esto no le molestó en absoluto, porque, después de todo, las actividades criminales de Steven generaban mucho dinero, y a Charlotte le encantaba gastarlo. Aunque vivía lejos de su tierra natal, Charlotte siempre mantenía el contacto con su familia, los visitaba 2 veces al año, y ellos también la visitaban siempre que podían. Durante todas sus visitas familiares, Steven la acompañaba, y logró ganarse el afecto de la familia de Charlotte. Sin embargo, este cuento de hadas que involucraba a una joven sueca y a un hombre de negocios australiano traficante de drogas no duraría mucho. No había aquí un vivieron felices para siempre. 2 años después de que la pareja se conociera, más específicamente en noviembre de 2005, el Departamento de Bomberos de Sydney recibió una llamada reportando que un edificio industrial ubicado en Riverstone, un suburbio de la ciudad, estaba en llamas. Fueron los vecinos de este edificio quienes llamaron al departamento de bomberos, informando que salía mucho humo del lugar. Los bomberos rápidamente se dirigieron al sitio, y mientras tanto, recibieron otra llamada de un hombre que afirmaba que no había fuego en el edificio al que se dirigían, y que, en realidad, habían caído en una broma. Las autoridades descubrirían más tarde que el hombre que hizo esa llamada no era otro que Steven Spaliviero. Steven quería desviar a los bomberos para ganar tiempo, pero lamentablemente para él no funcionó. Los bomberos ya habían viajado una gran distancia y no iban a dar la vuelta, así que decidieron verificar el edificio de todos modos. Al llegar al lugar, encontraron que efectivamente había llamas, pero lograron apagarlas sin mayores problemas. Después de apagar el fuego, y mientras el humo se despejaba,
los bomberos se encontraron con algo que nunca habían visto antes. Dentro del edificio había un gran laboratorio de drogas sintéticas. No había nadie más en el edificio excepto el equipo de bomberos. Quienquiera que hubiera estado allí probablemente huyó tan pronto como comenzó el incendio, sabiendo que atraería la atención. Los bomberos notificaron a la policía, que luego llegó al lugar. La policía acordonó toda el área e inició una investigación para buscar cualquier evidencia que pudiera llevarlos a la persona responsable del laboratorio. El laboratorio era uno de los más grandes jamás descubiertos en Australia, algo que haría que el equipo de Breaking Bad se sintiera celoso. Según el informe de la policía, el equipo era el más grande y sofisticado que jamás habían visto. Había 3 recipientes de hierro de 300 litros y un recipiente de 780 litros. En el suelo había 2 recipientes de cerveza de 50 litros con condensadores especialmente hechos que estaban siendo destilados en ese momento. En una habitación cerrada había 3 prensas de tabletas utilizadas para prensar pastillas. Además de todo este equipo, la policía confiscó más de 1 tonelada de drogas sintéticas listas para la venta. Según fuentes, si estas drogas hubieran sido vendidas en las calles, habrían generado millones de dólares australianos en ganancias. La policía también confiscó un par de zapatos Louis Vuitton y una máscara de gas. Estos 2 artículos resultarían ser cruciales en la investigación, como veremos más adelante. También se encontró una huella dactilar en varias piezas del equipo de laboratorio, probablemente perteneciente a alguien que pasó mucho tiempo en el sitio. Durante la investigación, la policía localizó al dueño del edificio y descubrió que había alquilado la propiedad a otra persona a través de una agencia inmobiliaria. De hecho, el dueño del edificio había dejado la propiedad en manos de la agencia inmobiliaria para encontrar un inquilino. La policía luego entrevistó al agente inmobiliario responsable de la transacción. El agente le dijo a la policía que había alquilado el edificio a un hombre que se identificó como John Walker, afirmando representar a una empresa llamada KM Machinery. Según el agente inmobiliario, John Walker le había dicho que tenía la intención de usar el edificio para almacenar maquinaria de la empresa. La policía le pidió al agente que proporcionara una descripción del hombre, y a partir de esa descripción, se creó un retrato de cómo podría lucir John Walker. Ahora, la policía tenía un nombre y una descripción de la persona responsable de esa operación de fabricación de drogas a gran escala. Sin embargo, cuando buscaron en el sistema el nombre John Walker e intentaron rastrearlo utilizando la información que tenían, no encontraron nada. Esto no sorprendió a la policía, ya que ya sospechaban que la identidad de John Walker era falsa. Después de todo, nadie sería tan tonto como para usar su verdadero nombre en una operación criminal de esa magnitud. La huella dactilar encontrada en varias piezas del equipo en el edificio proporcionó a la policía otro nombre, Jeff Clower. La policía intentó localizar a Jeff, pero no pudieron encontrarlo en ningún lugar. Era muy probable que Jeff ya hubiera salido del país. Inicialmente, antes de que la policía hubiera visto una foto de Jeff, pensaban que John Walker era en realidad Jeff Clower usando una identidad falsa. Sin embargo, el retrato realizado por la policía de John Walker, basado en la descripción del agente inmobiliario, no coincidía con la apariencia de Jeff Clower. Esto indicaba que otra persona estaba involucrada en el esquema criminal, alguien que usaba la falsa identidad de John Walker. Nuevamente, esto no sorprendió a la policía, ya que era altamente improbable que una sola persona pudiera gestionar una fábrica de drogas de ese tamaño. No olvidemos que la policía había incautado más de 1 tonelada de drogas sintéticas en el sitio, una cantidad enorme, que no podría haber sido producida por una sola persona en tan poco tiempo. La fábrica tenía una cantidad enorme de productos químicos en stock, por lo que la policía decidió rastrear la compra de esos productos químicos hasta su fuente. Después de unos días de investigación, la policía localizó al proveedor. Era una empresa con licencia en la región. La policía fue a la empresa y habló con un empleado responsable de manejar las ventas. El empleado le dijo a la policía que un hombre llamado John Matthews fue quien compró todos esos productos químicos. La policía mostró el retrato de John Walker al empleado, quien dijo que el hombre en el dibujo se parecía mucho a la persona que hizo la compra. Como resultado, la policía pidió al empleado toda la información que tuviera sobre el hombre listado en los registros de ventas. Aunque sospechaban que John Matthews también era una identidad falsa, al igual que John Walker, la policía intentó rastrearlo. Efectivamente, John Matthews resultó ser otra identidad falsa. Toda la información que el vendedor tenía sobre John Matthews era falsa.
Sin embargo, el número de teléfono estaba activo, y cuando la policía verificó a quién estaba registrado, hicieron un gran avance en la investigación. El número de teléfono estaba registrado a nombre de Steven Spaliviero. Ahora, antes de continuar con el caso, tomemos un momento para hablar sobre la vida de Steven Spaliviero y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los mayores narcotraficantes de Australia. Steven Spaliviero creció en una familia italiana en los suburbios de Sydney. Después de terminar la escuela secundaria, se mudó a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar como mecánico de autos de lujo en un taller en Los Ángeles, California. En 1989, Steven fue arrestado por robar un Porsche. En ese entonces, formaba parte de una banda que robaba autos de lujo, los desmantelaba y enviaba las partes a Australia. Steven fue enviado a la prisión estatal de Avenal, en California, donde conoció a un holandés llamado Igor, quien le enseñó cómo fabricar todo tipo de drogas sintéticas. Más tarde, fue extraditado a Australia, donde pagó fianza y fue liberado a la espera del juicio por sus crímenes. Poco después, Steven intentó poner en práctica todo lo que había aprendido de Igor sobre la producción de drogas sintéticas. Estableció un pequeño laboratorio y comenzó a fabricar lotes pequeños de drogas con la intención de ganar experiencia. Sin embargo, rápidamente fue descubierto por la policía y terminó siendo arrestado. Steven no pasó mucho tiempo en prisión y tras ser liberado bajo fianza nuevamente, abrió un club de striptease llamado Joanna's. El negocio quebró en unos pocos meses y como resultado, Steven decidió intentar de nuevo la fabricación de drogas sintéticas. Esta vez, alquiló varios almacenes remotos alrededor de Sydney para evitar llamar la atención de las personas y por ende de las autoridades. Según fuentes, Steven estaba produciendo miles de pastillas a la semana, lo que le estaba generando mucho dinero. A medida que su operación criminal crecía, Steven comenzó a hacer conexiones en todo el mundo. Compraba algunos de sus suministros químicos de la mafia china y empezó a reunirse con asociados del cartel de Sinaloa para montar un laboratorio de drogas en la selva sudamericana. En 2002, Steven abrió otro club de striptease, al que llamó Minx. Esta vez, el negocio no podía fallar, ya que el club se utilizaba principalmente para lavar millones de dólares australianos, generados por su operación de fabricación y distribución de drogas a gran escala. Al año siguiente, en 2003, Steven conoció a Charlotte cuando ella solicitó un trabajo en su club. A partir de ese momento, la pareja comenzó a disfrutar de un estilo de vida lujoso y extravagante, y se comprometieron poco tiempo después. En agosto de 2005, para el cumpleaños número 21 de Charlotte, Steven la llevó al Bondi Icebergs Club para celebrar, donde le regaló un collar de $5,000. En ese momento, Steven aún esperaba el juicio por los cargos de fabricación y tráfico de drogas sintéticas, por los cuales había sido arrestado años antes. Debido a esto, cuando la policía pudo conectar el número de teléfono registrado para las compras de productos químicos con Steven, rápidamente volvió a estar en su radar. Las autoridades pasaron más de un año investigando a Steven, interrumpieron su teléfono, colocaron dispositivos de escucha en su casa e incluso le pusieron un rastreador a su coche. Steven descubrió el rastreador, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. La policía estaba segura de que Steven estaba profundamente involucrado en la fabricación y distribución de drogas sintéticas, pero necesitaban recopilar la mayor cantidad de pruebas posible antes de arrestarlo. De lo contrario, podría ser liberado bajo fianza nuevamente. Mientras monitoreaban a Steven, la policía convenció a 2 empleados de la empresa que le vendía los productos químicos para que testificaran en el tribunal si era necesario. Se esperaba que estos 2 empleados confirmaran que John Matthews y Steven Spaliviero eran la misma persona. Después de asegurar su cooperación y recoger algunas pruebas, la policía decidió ir al apartamento de Steven en Darling Harbour. Cuando llegaron, fueron recibidos por Charlotte, quien dijo que estaba sola. Los oficiales le mostraron una orden de registro y luego entraron al apartamento. Cuando le preguntaron sobre el paradero de Steven, Charlotte les dijo que él estaba en Cooktown, una ciudad en Queensland, a más de 2.700 kilómetros de Sydney. Mientras la policía registraba el apartamento, Charlotte los seguía con una expresión ansiosa. La policía sabía que era poco probable que encontraran algo altamente incriminatorio, ya que Steven no sería tan tonto como para dejar pruebas de sus actividades criminales en su propio apartamento. Aún así, registraron cada rincón, y lo único que encontraron que podría ayudar en la investigación fue una caja de zapatos de Louis Vuitton. Antes de salir del apartamento de Steven, la policía le dio a Charlotte una tarjeta con el número de teléfono de un detective y le pidió que hiciera que Steven los llamara tan pronto como regresara.
Unos días después, Steven regresó de Cooktown y llamó al detective. Steven sabía que tarde o temprano sería arrestado, así que decidió arriesgarse con una jugada peligrosa. En su conversación con el detective, Steven lo invitó a tomar un café y dijo que estaba dispuesto a negociar, ofreciéndole dinero. El detective, sin embargo, le dijo que no estaba dispuesto a negociar y que Steven debía presentarse en la estación de policía lo antes posible. Al día siguiente, Steven Spaliviero se presentó en la estación de policía y fue arrestado sin derecho a fianza por los cargos de fabricación y distribución de drogas sintéticas, además de intento de soborno. Posteriormente, Steven fue enviado a la prisión de Silverwater, donde permanecería hasta su juicio. Charlotte visitaba con frecuencia a su prometido en prisión, y hablaban de todo, incluidas las actividades criminales. Tras completar su investigación, la policía se dio cuenta de que la mejor evidencia que tenían contra Steven eran los 2 testigos que lo conectarían con las compras de productos químicos para la fabricación de drogas. Pero no solo la policía sabía el valor de estos testigos, Steven también lo sabía. Unos días después del arresto de Steven, la policía recibió un aviso desde dentro de la prisión donde él se encontraba. Según un recluso en la misma prisión, los 2 testigos clave en el caso de Steven estaban en grave peligro. El recluso informó a la policía que se estaba llevando a cabo un complot para matar a los 2 testigos. Según este recluso, 2 hombres del estado de Victoria, quienes ya eran conocidos por las autoridades, habían sido contratados para llevar a cabo el asesinato. Estos 2 criminales debían ejecutar a los 2 testigos cuando salieran del trabajo al final del día. Los 2 testigos ya estaban siendo seguidos y sus rutinas diarias se estudiaban para asegurarse de que el plan no fallara. Incluso había un mapa atribuido a Steven, mostrando cómo llegar y el diseño del lugar de trabajo de los testigos. Todo estaba planeado para que pareciera un robo que salió mal. Al enterarse de este plan, la policía se preocupó mucho. No solo había 2 vidas en grave peligro, sino que los testimonios de estos testigos eran cruciales para el caso. Sin ellos, era probable que Steven recibiera una sentencia mucho más leve o incluso lograra evadir la condena por completo. Por lo tanto, la policía sabía que tenía que proteger a estas personas a toda costa. Se asignó un equipo para monitorear y proteger a los 2 testigos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En los días siguientes, la policía instaló vigilancia tanto frente a la fábrica donde trabajaban los testigos como fuera de sus casas. Según la policía, la fábrica comenzó a recibir llamadas extrañas en las que se hacían preguntas al azar sobre el funcionamiento del lugar. Obviamente, alguien estaba tratando de reunir la mayor cantidad de información posible para ejecutar el plan de eliminar a los testigos. A medida que pasaban los días, la policía se volvía cada vez más ansiosa. En un día en particular, alrededor de las 5 p.m., un coche con matrículas de Victoria se detuvo frente a la fábrica. Las 5 p.m. estaban cerca del final de la jornada laboral allí. Dentro del coche iban 2 hombres, y la policía vio a uno de ellos sacar un teléfono móvil y hacer una llamada. Momentos después, solo unos segundos, el coche dejó el lugar. Tan pronto como el automóvil se fue, un empleado de la fábrica llamó a los oficiales de policía que estaban de vigilancia y les informó que acababan de recibir una llamada de un hombre preguntando por 2 empleados. Los 2 empleados sobre los que el hombre preguntó eran precisamente los testigos clave en el caso. El empleado que atendió la llamada les dijo que los empleados no estaban allí, por lo que se habían ido del lugar. La policía iba un paso adelante en esta operación porque estaba al tanto del plan para eliminar a los testigos, mientras que los criminales no sabían que la policía lo sabía. Antes de que el vehículo con los 2 hombres sospechosos dejara la zona, los oficiales anotaron el número de matrícula. Cuando verificaron la placa en el sistema, descubrieron que estaba registrada a nombre de un hombre con múltiples antecedentes penales. Sí, uno de los criminales estaba usando su propio vehículo, registrado a su nombre, para cometer el crimen. Gracias a este descuido, la policía pudo identificar a uno de los hombres contratados para eliminar a los testigos. Los oficiales comenzaron a monitorearlo mediante la intervención de su teléfono. Descubrieron que el hombre estaba en contacto con Steven. En todas sus conversaciones, hablaban en código, ya que Steven estaba en prisión y sus conversaciones estaban siendo monitoreadas por los oficiales penitenciarios. El contacto entre Steven y uno de los hombres contratados para eliminar a los testigos no sorprendió a la policía. De hecho, ya sospechaban que Steven podría estar en contacto directo con los contratados para llevar a cabo el asesinato, pero algo dejó a los oficiales bastante sorprendidos.
No solo Steven estaba en contacto con los sicarios, Charlotte Lindstrom también estaba involucrada. Charlotte estaba en contacto regular con los hombres para comprobar el progreso del plan de eliminación. En una de sus conversaciones telefónicas con ellos, expresó su irritación e impaciencia, diciendo que estaban tardando demasiado en eliminar a los dos testigos. A partir de ese momento, la policía decidió monitorear a Charlotte y puso su teléfono bajo intervención. En los días siguientes, los oficiales escucharon todas las conversaciones de Charlotte con Steven y los dos hombres contratados. En una conversación con Steven, ella sonaba muy molesta y frustrada, diciendo que ya no quería estar en Sydney. Steven intentó calmarla, pero Charlotte siguió desahogándose y terminó diciendo algo que no debía, lo que llevó a Steven a decirle que se callara. How are you? I don't want to be here. Huh? I don't want to be here anymore. Where are you? I'm in the city. What's wrong, baby? I don't think this is funny. Huh? I don't think this is funny. Oh, no, honey, I'm sorry to put you through, but that's it now. Listen, I'm going to go, eh? I'll leave you Why? because you're upset. So you're going to leave me when I'm No, I'm just saying, you know, talk. Like, so I'm going to sit and cry by myself. just keep it together, huh? Yeah, no, I just don't want to see those people, that's all. Just shut up. Talking rubbish about fucking shit. I don't know what you're talking about. I'll speak to you later then, bye. Al darse cuenta de que Charlotte estaba frustrada e impaciente, la policía decidió aprovechar esto. Idearon un plan en el que un agente encubierto se acercaría a Charlotte, fingiendo ser un sicario. El agente encubierto esperó el momento adecuado y cuando llegó, se acercó a Charlotte, diciendo que era un conocido de los otros dos hombres contratados. El agente encubierto le dijo que los otros dos hombres estaban teniendo complicaciones para llevar a cabo el trabajo y que de ahora en adelante él se encargaría de todo y que debía negociar con él. Charlotte no encontró esta historia sospechosa. Después de todo, el agente encubierto tenía información que solo alguien dentro del plan podría saber. Como resultado, en los días siguientes, Charlotte comenzó a negociar con el agente encubierto. Ofreció una suma de $100,000 australianos por cada testigo que él eliminara. El agente encubierto aceptó el trato y ambos estrecharon las manos. Todo esto, por supuesto, fue grabado y se convirtió en una prueba crucial en el caso. El 26 de mayo de 2007, Charlotte Lindstrom fue arrestada bajo cargos de conspiración para cometer un delito grave. Algunos periódicos de la época informaron que la devoción de Charlotte hacia Steven y su deseo de ayudarle a evadir la condena llevaron a su arresto. Si se le encontraba culpable, enfrentaba una posible sentencia de hasta 10 años. Pocos días después de su arresto, Dolores Spaliviero, la madre de Steven, ofreció pagar la fianza de $2 millones australianos que las autoridades habían fijado para Charlotte, de modo que pudiera enfrentar los cargos en libertad. Además, su ex jefe y amigo, Justin Hemes, declaró que, si la liberaban bajo fianza, Charlotte podría regresar a trabajar en el Club Hemisphere hasta su juicio. Sin embargo, el juez encargado del caso denegó la fianza a Charlotte, citando un alto riesgo de fuga. Hasta este momento, la familia de Charlotte en Suecia no sabía nada de lo ocurrido. Solo se enteraron de su arresto cuando un periodista se acercó a ellos para realizar un reportaje. Los padres de Charlotte se quedaron sorprendidos al descubrir que su hija había sido arrestada. Se quedaron aún más sorprendidos al saber de qué la acusaban y todo el complot detrás de su arresto. El 18 de septiembre, Charlotte llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de los cargos. Como parte de este acuerdo, ella testificaría contra Steven y recibiría una sentencia mucho más leve de lo que habría sido si no hubiera cooperado. El 21 de diciembre, volvió a declararse culpable en otro tribunal de Sydney. Durante todas sus audiencias, Charlotte usó un chaleco antibalas debido a los rumores de que su vida corría peligro. Inicialmente, Charlotte fue sentenciada a 4 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 2 años. Sin embargo, unos días después, el tribunal reconsideró la sentencia, considerándola demasiado indulgente. Como resultado, al año siguiente, el 23 de julio de 2008, Charlotte, que ya había cumplido casi 1 año de su condena, vio cómo se le añadía 1 año adicional a su pena. Anteriormente, podría haber sido elegible para la libertad condicional en mayo de 2009, pero con esta adición,
su elegibilidad se pospuso hasta mayo de 2010. El 11 de agosto de 2008, Charlotte comenzó a testificar contra Steven en su juicio. Ella reveló todo lo que sabía sobre la operación de drogas de Steven, proporcionando detalles muy importantes. Según Charlotte, incluso había estado en algunas de las ubicaciones que Steven utilizaba para fabricar drogas y había aprendido un poco sobre el proceso de producción de drogas sintéticas. Las declaraciones de Charlotte fueron cruciales para las autoridades, ya que ayudaron a vincular a Steven con toda la operación de drogas. Además, las autoridades contaban con los testimonios de los 2 testigos, empleados de la fábrica de productos químicos, donde Steven había comprado sustancias bajo la falsa identidad de John Matthews. Para complicar aún más las cosas para Steven, la máscara de gas y la caja de zapatos Louis Vuitton encontradas en la fábrica de drogas contenían su ADN. Cabe destacar que la caja de zapatos fue descubierta por la policía en el apartamento donde vivía con Charlotte. Debido a toda esta evidencia que vinculaba a Steven Spaliviero con la fábrica de drogas sintéticas, fue sentenciado en 2009 a 16 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 12 años. Los 2 hombres de Victoria que fueron contratados para eliminar a los 2 testigos también fueron arrestados, pero fueron liberados unos meses después. El 25 de mayo de 2010, Charlotte Lindstrom fue liberada bajo fianza del Long Bay Correctional Center en Nueva Gales del Sur. Al día siguiente, fue deportada a Suecia, donde cumplió el resto de su condena cerca de su familia. Steven Spaliviero cumplió 11 años de su condena y fue liberado bajo fianza en octubre de 2017. Se suponía que debía cumplir al menos 12 años, como mencioné antes, pero debido a una apelación de su defensa, logró ser liberado un año antes de lo esperado. Según Steven, al salir de prisión, decidió tomar un camino diferente esta vez, uno que no lo llevara de vuelta al crimen. Escribió un libro titulado Narco X, en el que relata el viaje que lo llevó a convertirse en uno de los mayores traficantes de drogas sintéticas de Australia, así como su relación con Charlotte. Se convirtió en consejero de jóvenes reclusos en un esfuerzo por mostrarles que el crimen no paga. La última información que encontré sobre Steven indica que está comprometido con una mujer llamada Ciara Jones y planea casarse con ella pronto. Según fuentes, después de llegar a Suecia, Charlotte asumió una nueva identidad, debido a los rumores de que su vida aún podría estar en peligro. Debido a esto, no hay información sobre cómo le va actualmente. Bueno chicos, y este fue el video de hoy. Muchas gracias por verme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.